Amigos, gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Felipe Mujica, el secretario general del MAS, me acompaña esta tarde para analizar y también conocer la posición del MAS sobre el panorama político electoral en Venezuela. 28 de julio, elecciones presidenciales. Estamos en una semana donde el CNE, lo leíamos en el segmento anterior, ha iniciado o es hasta este 1 de abril. Se esperan declaraciones el día de hoy sobre ello. Informarán cuáles serán las candidaturas que rechaza o aprueba de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. De momento hay variadas candidaturas por parte de la oposición, son 12 candidatos de la oposición frente también pues a la candidatura por parte del gobierno nacional, la candidatura oficialista del presidente Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección. Buenas tardes, señor Felipe Mujica, bienvenido a este espacio. Estábamos hablando antes de iniciar la preocupación que hay también por la población venezolana cuando ve tantos candidatos de oposición inscritos ante el CNE para la elección presidencial. No se logra llegar a un acuerdo. Es imposible quizá una unidad dentro de la oposición, pero llegar a unos acuerdos, a unos pactos mínimos, donde al menos hayan depurado una lista, dos candidatos al menos fuertes, pero es preocupante, ¿no? Bueno, ante todo te quiero felicitar. ¿Por qué? Tienes 2 Cuéntame. años ya. Ajá, así es. 2 Muchas años gracias, Felipe. dando argumentos. 2 años, así es. Porque 2 años dando argumentos no es cualquier cosa. Tú puedes dar argumentos un ratico, pero 2 años. Pero 2 años. Entonces, bueno, y gracias a ustedes, nuestros invitados que cada tarde nos acompañan. Bueno. Este 2 de abril, 2 años de argumentos. Gracias, Felipe. Esperemos que llegue por lo menos a 20 años más de argumentos. Caramba. O es mucho. Estaré viejita. Lo importante es informar y que nuestra audiencia pueda tener siempre diferentes perspectivas, diferentes visiones. Siempre nos escriben, Rosa, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos candidatos? ¿Por qué a ellos les cuesta tanto ponerse de acuerdo dentro de la oposición? Vemos que se reúnen con el gobierno, pero no se pueden reunir entre ellos. O los típicos comentarios de que, bueno, de ahí de esa lista, 8 son alacranes, le están haciendo el juego al gobierno. Es parte de las preocupaciones que escuchamos por nuestra audiencia y sobre todo en una situación tan compleja como la nuestra, en la que la gente quiere escuchar soluciones, quieren que se lleguen a acuerdos. Ver que este panorama se mantiene así es preocupante para muchos. Sí, bueno, yo creo que en el contexto en el cual vivimos en Venezuela, es evidente que el resultado de este proceso de postulaciones y de candidatos tiene que dejar asombrado a la mayoría de los venezolanos, porque ¿qué es lo que la mayoría de los venezolanos dicen de 1000 maneras? Que lo expresan en una sola palabra: hay que producir un cambio. Y ese cambio el país aspira a que se produzca de manera democrática, de manera plural, respetando la Constitución, y que el país pueda percibir claramente una proposición que permita que Venezuela sea gobernada de manera distinta a como ha sido gobernada en los últimos 20 y tantos años. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos un país donde se imponga la democracia, donde se imponga el respeto a los demás, donde se recupere económicamente, que haya la posibilidad de que la alternabilidad política opere y que todo eso permita que, colocando como prioridad a Venezuela en letras mayúsculas, los 7 millones de venezolanos que tenemos fuera de nuestro país puedan regresar y nos podamos encontrar todos los venezolanos con los familiares que por distintas razones tuvieron que irse de Venezuela en este lapso. Ahora, ese país que aspira a eso, por supuesto, tiene que sentirse sorprendido por el número de candidatos que surgen de la oposición. Es evidente que eso es un hecho respetable, lícito, legítimo, el que alguien se postule. Creo que no debemos caer en las descalificaciones. Creo que si algo hay que tratar de lograr en estos 100 días, 100 y tantos días que quedan, es bajarle 2, como dicen los muchachos ahora, a todo ese proceso de descalificación y de decir que tú no, porque esto, por lo otro, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Creo que tanto los sectores políticos como los sectores sociales, la gente en general debe dejar de utilizar esos calificativos o esa manera de descalificar al otro diciendo que tú eres una cosa o eres la otra. Creo que eso no nos lleva a ningún lado.
Creo que lo primero que hay que entender es que estamos en un proceso político, que estamos en una etapa que viene siendo dirigida de manera autoritaria, de manera no cumpliendo exactamente la normativa de la ley. Recordemos que tenemos un organismo electoral que aprueba una ruta en la cual se establece una serie de tiempos para resolver las cosas y esos tiempos evidentemente han resultado muy cortos para lo que se necesita. Ese cronograma establecido por el CNE de manera imprevista, porque fue así, entiendo que la Asamblea entregó el documento que aprobó un día lunes, ese mismo día, lunes en la tarde, se reunió el CNE, al martes siguiente se supone que era continuar la discusión y de repente, de manera totalmente imprevista, hay una rueda de prensa donde se dice, este es el cronograma. Y el cronograma establece una serie de pautas que ya sabemos cuáles son las dificultades. En medio de eso aparece el tema de las postulaciones, se hacen las postulaciones con dificultades también desde el punto de vista formal. Sí. En este momento tenemos, creo que 7, 8 partidos que fueron imposibilitados de postular. De sus tarjetas. No se sabe por qué. En el caso del MAS, para hablar de manera específica. Habían cumplido sus requisitos. No solamente que hemos cumplido los requisitos, sino que hay un informe del organismo electoral donde hay unos cuadros, donde se establece, de acuerdo con puntos negros o puntos blancos, quienes han cumplido totalmente con sus requisitos, y el único partido en el cuadro donde está colocado el MAS, que todo aparece en blanco, lo cual quiere decir que todos los requisitos estaban cumplidos, es en el caso del MAS. Nosotros sabemos además que había el cumplimiento de cosas del propio organismo electoral. A nosotros nos habían pedido que designáramos quién era el responsable de la propaganda. Hemos designado a Segundo Meléndez. Nos pidieron después que designáramos quién era el responsable de hacer las postulaciones. Se designó a Felipe Mujica. Y en esa misma semana, el viernes, salió supuestamente las decisiones, y el sábado nosotros teníamos la convención nacional e invitamos al organismo electoral a que fuese, y ellos designaron a una funcionaria que finalmente no acudió. Con este recuento, ¿qué es lo que te quiero decir? Que en el caso del MAS nosotros hemos cumplido con todos los requisitos y de manera inexplicable. Porque nunca recibieron notificación formal. No se recibió notificación. Después fuimos y abrimos la página. La página decía, ustedes no están responsables, no están autorizados para postular a nadie. Y la página dice, acudan al CNE para que el CNE les explique de qué se trata. Nosotros fuimos al CNE, llevamos la carta y tampoco nos dieron respuesta. Es decir, que el organismo electoral, de manera absolutamente inadecuada, ha dejado de asumir su responsabilidad como órgano administrativo, que es la de comunicarle a quienes son los administrados, en este caso los ciudadanos venezolanos, cuáles son los motivos tales o cuales que pueden tener o para cambiar una fecha, o para que un partido no postule, o para que ocurra tal o cual cosa. En el caso del MAS, hoy es lunes, se supone que tal y como tú lo comentaste, hoy debería haber un resultado sobre los candidatos y sobre los partidos. Bueno, estamos esperando para ver si es factible que ahí se corrijan errores que se han cometido para tratar de no insistir en un camino en el cual tendríamos que utilizar el recurso administrativo para que el organismo electoral nos diga de qué se trata y por qué. En el caso del MAS, pero te estoy diciendo que hay por lo menos 6 organizaciones políticas más que han sido declaradas sin posibilidad de postular, sin que le den razones. Para que les den los argumentos. Tenemos que ir a una pausa. Para que no den los argumentos. Felipe Mujica, al regreso de la pausa, seguirá conversando con nosotros sobre el tema de la inhabilitación de la tarjeta del MAS, como nos comentaba, pero otros temas también de la actualidad política nacional. Pues el MAS recientemente declaraban en rueda de prensa que recomiendan estudiar la candidatura de Manuel Rosales. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos también del MAS sobre esta candidatura y otros elementos? Al regreso de la pausa.